El sonido del amanecer en el campo ya no es solo el mugido del ganado ni el silbido del vaquero. Es el rugido de las hélices, el zumbido de los drones y el eco metálico de máquinas que trabajan sin descanso. Porque la ganadería moderna ya no se parece a lo que imaginamos. Es un engranaje monumental que combina biología, ingeniería y precisión aérea para mantener en pie uno de los imperios más antiguos del mundo. Más de 1.500 millones de vacas caminan cada día sobre la tierra. Un ejército silencioso que sostiene economías enteras y alimenta a miles de millones de personas. Pero detrás de esa imagen pastoral hay una revolución que pocos conocen. Desde los cielos de Australia hasta las llanuras infinitas de Texas, el antiguo arte de criar ganado se ha transformado en una coreografía tecnológica donde incluso el viento parece obedecer a los algoritmos. En estos ranchos colosales, que pueden abarcar millones de hectáreas, el viejo vaquero a caballo ha sido reemplazado por un piloto con casco y radio. Desde la cabina de un helicóptero, guía cientos de reses con movimientos calculados, trazando círculos exactos sobre la manada. A cada giro, el aire vibra. Los animales se mueven como si una fuerza invisible los empujara, sin pánico, sin gritos, solo el sonido rítmico de las hélices cortando el cielo. Lo que antes requería un día entero de trabajo y decenas de hombres, ahora puede hacerse en menos de 20 minutos. Y mientras los helicópteros vigilan desde arriba, en tierra los drones sobrevuelan las praderas, los sensores analizan los pasos de cada animal y los sistemas de inteligencia artificial aprenden a reconocer patrones de movimiento, fatiga o enfermedad. La ganadería se ha vuelto inteligente, casi autónoma. Pero la pregunta que divide al mundo rural es inevitable. ¿Sigue siendo ganadería cuando las decisiones ya no las toma el hombre, sino la máquina? A ras de suelo, la verdadera batalla no ocurre entre el hombre y el animal, sino entre la naturaleza y la eficiencia. En los gigantescos campos de forraje, el ciclo del alimento comienza como una operación milimétrica. Tractores de alta potencia y cosechadoras inteligentes se mueven como si obedecieran a una mente común, cortando el pasto con precisión quirúrgica. Las cuchillas giran a velocidades vertiginosas, arrancando toneladas de hierba fresca que pronto se transformará en la energía vital de miles de reses. Cada metro de tierra cuenta. Lo que antes dependía del instinto del agricultor, hoy se decide desde una tablet. Las segadoras avanzan guiadas por GPS, calculando cada pasada para no desperdiciar ni una brizna. Luego, el pasto se extiende en largas franjas bajo el sol, secándose en silencio, mientras el aire caliente de la tarde acelera la transformación. Horas después, las empacadoras entran en escena, máquinas colosales que tragan el pasto y escupen cilindros perfectamente formados, las reservas del invierno encapsuladas en un solo movimiento. Pero el proceso no termina allí. En las granjas modernas, cada fibra vegetal, cada grano, tiene un propósito específico. Las cosechadoras de ensilaje trituran el material verde y lo cargan en enormes camiones que lo llevan directamente a los silos, donde comienza una fermentación controlada. En esas montañas de alimento comprimido y sellado bajo plástico, ocurre un proceso invisible pero vital. Bacterias beneficiosas transforman la hierba en una reserva estable, lista para alimentar a los rebaños durante meses. Cuando el sol cae sobre los establos, comienza el siguiente acto. Mezcladoras de ración total. Máquinas capaces de procesar varias toneladas por hora, giran sin descanso, combinando heno, maíz, minerales y suplementos con precisión matemática. En su interior, el futuro de cada animal se calcula al gramo. Nada queda al azar. Lo que en el pasado se hacía a ojo, hoy es una fórmula exacta diseñada para maximizar energía, salud y crecimiento. Así, el alimento viaja del campo al corral en una cadena perfecta de tecnología, ciencia y control. Pero detrás de esa perfección silenciosa surge una duda inevitable. ¿Hasta dónde puede mecanizarse la vida antes de perder su esencia? Mientras la noche cubre los campos, la granja no duerme. Dentro de los establos, los robots de alimentación se deslizan con un zumbido constante, iluminando los pasillos como si fueran guardianes metálicos de un nuevo orden rural. Sus sensores miden cada centímetro del comedero, detectan el nivel de alimento y calculan la dosis exacta para reponerlo. Uno a uno, avanzan por los corredores, depositando la ración perfecta con la precisión de un cirujano. Ninguna vaca se queda sin comer, ninguna recibe de más. Estas máquinas obedecen a un reloj invisible. A medianoche, vuelven a recorrer los pasillos. A las 4,
Repiten el ciclo. Cada movimiento está registrado, cada kilo de alimento controlado por un sistema central que conoce el comportamiento de miles de animales al detalle. En la pantalla de control, el ganadero ya no ve vacas, sino gráficos, curvas de consumo y alertas automáticas. El campo ha pasado a ser una red de datos vivos. Pero la eficiencia tiene su contraparte. En silencio, las máquinas han reemplazado el bullicio humano. Donde antes se escuchaban voces, ahora solo suena el motor eléctrico de los robots, el chirrido lejano de una compuerta hidráulica y el eco del viento chocando contra las paredes de acero. El resultado es impecable. Animales bien alimentados, ritmos estables, producción optimizada. Sin embargo, a algunos les invade una sensación extraña, que el campo, en su perfección mecánica, ha comenzado a volverse demasiado silencioso. Al amanecer, los ventiladores automáticos activan su danza rítmica para mantener el ambiente fresco. En los pasillos, los rascadores automáticos recorren el suelo con precisión milimétrica, retirando los desechos que antes requerían horas de trabajo manual. Cada línea de estiércol es arrastrada hacia una fosa, donde el sistema separa sólidos y líquidos para reutilizarlos como fertilizante o energía. Lo que antes era desperdicio, ahora es recurso. Lo que antes era rutina, ahora es ciencia. Y sin embargo, en ese entorno controlado hasta el último detalle, las vacas parecen tranquilas. Mastican lentamente, ajenas al complejo sistema que sostiene su existencia. Son el centro de una maquinaria que combina tradición y algoritmos. La pregunta es, ¿seguimos siendo ganaderos o nos hemos convertido en ingenieros de vida? Cuando el rebaño alcanza su peso ideal, comienza el último viaje. No hay gritos ni agitación, solo un proceso cuidadosamente diseñado para evitar el pánico. Los trabajadores preparan la rampa de embarque y esparcen una capa de paja seca que amortigua cada paso. Los pasillos curvos con paredes opacas conducen a las vacas suavemente hacia el camión, imitando la forma en que caminarían por un sendero natural. Es una coreografía de calma forzada, pensada para reducir el estrés y preservar la calidad de la carne. Los camiones, enormes y silenciosos, están equipados con ventilación automática, iluminación tenue y suelos antideslizantes. Algunos incluso cuentan con dispensadores de agua y sensores de temperatura conectados a un centro de control. Todo se registra: el número de animales, los tiempos de viaje, las pausas programadas. Lo que antes era una travesía incierta bajo el sol, ahora es un trayecto medido al segundo. En la planta de procesamiento, la precisión se convierte en ley. Las puertas se abren y el aire frío reemplaza el calor del campo. El ganado es recibido en corrales de descanso donde puede estabilizarse tras el viaje. Se minimiza el ruido, se controla la luz, se evitan movimientos bruscos. Todo está pensado para un único propósito: que la carne sea de calidad y el proceso, lo más humano posible. El sacrificio ya no es un acto rudimentario. En las modernas plantas, los animales son aturdidos de forma rápida y controlada mediante una breve descarga eléctrica o un sistema neumático, garantizando que no sientan dolor. Desde ese momento, la línea avanza con precisión industrial. La canal se iza, las extremidades se retiran y el cuerpo pasa a la siguiente etapa: el desollado. Una incisión, un tambor giratorio, y la piel se separa sin dañar la carne. La perfección mecánica sustituye al cuchillo del carnicero. La piel, aún tibia, se traslada a otra sección, donde comienza su propio viaje hacia la industria del cuero. Lo que para muchos es el final de un ciclo, para otros es apenas el inicio de otro. Entre luces frías y el zumbido constante de las cintas transportadoras, el silencio del campo se convierte en el pulso de la industria. En cuestión de minutos, la vida se transforma en materia prima. Es un proceso eficiente, meticuloso, casi quirúrgico, pero al mismo tiempo, profundamente humano en su paradoja: convertir un ser vivo en alimento, con respeto, con cálculo y con necesidad. La canal enfriada desciende lentamente por la línea automatizada, suspendida en el aire como si el tiempo se detuviera. En cámaras donde la temperatura se mantiene entre 0 y 4 grados, el frío se convierte en guardián de la frescura. Es el silencio antes del corte. Durante horas, el proceso de enfriamiento estabiliza el color, preserva la textura y detiene cualquier signo de descomposición. Solo cuando el reloj marca el momento exacto, comienza el despiece.
En la siguiente sala, los técnicos con cuchillas relucientes separan los músculos, las fibras y las articulaciones siguiendo planos invisibles que solo la experiencia y la práctica enseñan. Cada corte tiene un destino. El solomillo para exportación, la costilla para los asadores, la paleta para los guisos, el pecho para los filetes. Nada se desperdicia. Todo encuentra su propósito dentro de un sistema que ha perfeccionado hasta el último gesto. Las piezas pasan al área de envasado. Allí, el acero y el plástico dominan la escena. Las máquinas pesan, sellan y etiquetan cada porción con un código de barras que cuenta toda su historia. El rancho de origen, la fecha de sacrificio, el número de lote. Algunas porciones se preparan para el mercado local. Otras, selladas al vacío, cruzarán océanos antes de llegar a un plato. La cadena de frío mantiene su promesa: preservar la vida a través del control. Y así, lo que comenzó en los pastos infinitos bajo el sol termina en una cámara blanca, bajo luces de neón. Cada corte de carne es el resultado de una ecuación de ciencia, tradición y necesidad. Del pasto al plato, el recorrido es inmenso, y cada eslabón representa una decisión humana: cómo criar, cómo alimentar, cómo procesar, cómo mejorar. Pero más allá de las máquinas, de los drones y de los algoritmos, la esencia sigue siendo la misma. Detrás de cada vaso de leche, de cada filete o de cada cuero trabajado, hay una historia de tierra, esfuerzo y adaptación. La ganadería moderna no es solo una industria, es el reflejo de una humanidad que busca alimentar el futuro sin olvidar sus raíces. Y quizá, en ese equilibrio entre la tecnología y la vida, entre el acero y el silencio del campo, se encuentra la verdadera definición de progreso.